Bueno, Mística es mi proyecto de gaseosas naturales fermentadas. Creo que fue también mi puerta de entrada al mundo de los hongos de una manera microscópica, porque bueno, las levaduras son actores muy importantes en las fermentaciones y en muchos aspectos de la vida humana, histórico, cultural. Así que me parece hermoso poder hablar de levaduras y darles la importancia en el mundo de los hongos, porque creo que siempre que hablamos de hongos nos imaginamos una seta, un champiñón, y en realidad hay mucho mundo microscópico que nos acompaña, que nos nutre y que hace nuestra vida más divertida también, pienso, porque las levaduras nos generan identidad cultural, por ejemplo, si pensamos en el vino, en el pan. Hay muchas culturas en las que, gracias a las levaduras, tenemos bebidas y alimentos. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicos. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, recomendalo a un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Dana Inzurralde, alias Miss Mycelium, del emprendimiento Mística, que elabora bebidas fermentadas como kéfir y kombucha. Además, Dana trabaja con hongos en un restaurante gourmet en Santa Fe, donde es responsable del cultivo de melena león que se produce y usa dentro del mismo local gastronómico. Hongos y fermentos marcan la pasión de Dana. Los fermentos se generan mediante levaduras, hongos unicelulares microscópicos que transforman azúcares en alcohol y ácidos. Este proceso no solamente permite conservar alimentos por mucho tiempo, sino también proporcionan pre- y probióticos que ayudan a nuestra microbiota. La importancia de esta tecnología ancestral para nuestras vidas es inmensa y estamos cada vez más conscientes de esto. Si tenés comentarios o puntos para agregar, escribilo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Hola Dana, buenas tardes, vamos a intentar de nuevo. ¿Cómo estás y cómo anda esta tarde en Santa Fe Capital? Muy bien, calurosa, soleada, linda, culminando el Sí, día de trabajo también por acá. Sí, el calor no quiere aflojar y Santa Fe Capital es famoso por ser caluroso. Acá estamos hoy en una tarde de podcast santafesino. Contame un poco sobre la ciudad de Santa Fe. Tiene un nombre más largo, ¿no? Que ahora no recuerdo. ¿Y cómo suelen decir? Acá se dice Santa Fe, en la ciudad se dice Santa Fe Capital. Estamos acá en Rafaela, 1 hora en auto de Santa Fe, la capital. Le decimos Santa Fe. Santa Fe, en realidad Santa Fe de la Veracruz, pero De la le Veracruz. decimos Santa Fe, es la capital de Santa Fe, la ciudad. Sí, no se suele usar Santa Fe Capital como término, ¿no? Para diferenciar. Es raro decir Santa Fe No, Capital. no, No. solamente en Santa Fe. A veces para diferenciar, porque cuando digo Santa Fe suelen pensar que soy de Rosario, pero en realidad es Santa Fe. Es Santa Fe Santa la Fe de ciudad. la Veracruz. La capital, pero no la ciudad más grande, como decís, la ciudad más grande de la provincia es Rosario. Santa Fe Exactamente. no queda específicamente sobre el río Paraná, sino sobre una laguna. Comentame un poco sobre la Sobre, ubicación y sobre el tamaño y cositas de la ciudad en sí. se encuentra, claro, al lado de una laguna. Yo en realidad no sé mucho de la ciudad como para hacerte un tour turístico, porque soy de Reconquista, de Avellaneda, más bien, que al lado de Reconquista, que ahí sí estamos al lado del Paraná, pero vine ya hace muchos años acá a vivir a Santa Fe porque, bueno, vine en búsqueda de, bueno, mi camino profesional, a estudiar, y ahora actualmente estoy trabajando acá en Santa Fe. Perfecto, Reconquista también en el norte de la provincia de Santa Fe, donde En hemos el norte. hablado al principio del podcast con los chicos de Cultivamente que están ahí en Reconquista. Y la ciudad, Exacto. eh, ¿cómo se llama? ¿Avellaneda? No, Avellaneda. Ahí Avellaneda al nací lado yo y me pegado. crié eso. Pegado, Bien, solo
se cruza un puente, son más o menos 5 kilómetros, así que está muy, muy pegadita a la ciudad. Es Sí. como Santa Fe, Ah, Santo Tomé también está muy al lado. o Santa Fe, enfrente está Paraná, también se ve al otro Claro, lado del río, así que también cerquita. Y se pasa por el sí, famoso túnel. claro. Ciudades Ahí está. costeras. El túnel por debajo del Paraná. Impresionante. Por debajo. No se ve nada porque es Hermoso. un túnel, pero bueno. Em, ¿cómo es la movida Fungi en Santa Fe? Bueno, la movida Fungi ha ido creciendo bastante. Em, Hemos hecho un evento el año pasado con muchos actores del mundo Fungi. Lo que tiene también Santa Fe es que están las carreras, por ejemplo, biodiversidad, bioquímica, biotecnología, que hay mucha gente de ahí que se especializa eh, en hongos. Yo actualmente también trabajo en un restaurante en el que se cultivan hongos, se trabaja con fermentaciones que tienen que ver con hongos también, así que hay una buena movida de personas que cultivan, que estudian, que investigan con respecto a este mundo maravilloso. Hay mucho, mucho por hacer, así que también hay muchas personas dedicándose a cositas diferentes. Sí, muy fuerte en Santa Fe la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, que es grande y diverso, como vos decís. Comentame un poco del restaurante donde viniste recién, terminaste de trabajar por hoy. El restaurante Margot, que Margot, suena muy Margot. interesante. Margot, que tengo el Instagram abierto, dice Garden to Table, fermentos, un montón de cosas que... Comentame algo sobre el restaurante y qué haces ahí. Bueno, es un restaurante en el que todo lo que se cultiva va al plato, se cultiva de manera orgánica, se trabaja mucho con fermentos, que tiene que ver mucho con hongos, por ejemplo, tente, koji, salsa de soja hecha por las personas que trabajan ahí, pero yo particularmente en ese lugar me dedico al laboratorio, al cultivo y a la gestión de la sala de Merenas de León, eh, que también tenemos otros hongos como enoki, como gírgolas, que es la cruza Black Pearl King, que todo eso va al plato, así que dirigiendo los cultivos. Ahí trabajo dirigiendo el cultivo de especialmente las melenas. Qué bueno, qué buenísimo que tienen ahí el propio cultivo para su propio restaurante. Me gustaría conocerlo algún día. ¿Cómo es el restaurante? ¿Qué presupuesto hay que planificar para ir a comer algo normal? Y bueno, dependiendo la cena, dependiendo los platos, pero bueno, lo que puedo decirte es que es una experiencia maravillosa. eh, Sí. por la atención, por el lugar, porque al dedicarse mucho a los fermentos, son sabores muy particulares que se logran gracias a las diferentes fermentaciones, así que realmente es una experiencia sensorial muy, muy, muy hermosa. Recomiendo. Bien, sí se ve muy, muy interesante lo que ponen ahí en su Instagram de comidas, muy diversos y si hay producción propia y muchos, incluso hongos y fermentos, ya suena muy interesante. Pero vos decís que es accesible para una persona común porque, bueno, por un lado está toda esa de cocina gourmet y esas cosas, pero vos decís que es accesible para una persona normal de ir a comer. Lo que puede ser accesible es el Sandwich Factory que está al lado, que se dedican a como mantener la misma dinámica, la misma calidad de alimentos, pero hecho en sándwiches, y es takeaway también, lo podés o comer en el deck o llevarlo a tu casa. Es comida de calidad, muy rica, y también están incluidas las melenas ahí en el Sandwich Factory. Ajá. Incluidas las melenas, ¿qué quiere decir eso? Que hay un sándwich que es de melena de león, Ah, particularmente. bien. Che, y contame sobre el restaurante, tiene una sala propia de cultivo, incluso en Melena, donde vos te ocupaste de cultivar esas. Comentame más de eso. ¿Cómo surgió? Sí.
¿Cómo surgió? Gracias al Nahue de Greenfire, creo que ha estado por acá en el podcast también. Cierto, sí, Eh, no él, bueno. él estuvo trabajando en el armado de esa sala, eh, y bueno, como nos conocíamos y él sabía que yo ya estaba trabajando con hongos y que me apasiona mucho, mucho esto, he colaborado con él también en detalles de la sala y bueno, le dimos para adelante ya hace como un año, me parece que estamos con esa sala. Es una sala automatizada donde controlamos los parámetros más que nada, porque acá en Santa Fe hace mucho calor y las nenas necesitan más bien frío, así que bueno, fue un desafío también lograr la temperatura más que nada. Sí, hoy queremos principalmente hablar un poco sobre el tema de levaduras y fermentos, que también es un tema fuerte, pero antes no puedo dejar de preguntar de ahí, ¿cómo hacen la climatización, digamos, el enfriamiento de esa sala? ¿Cómo está armado? ¿Hay una antesala? ¿Está el aire dentro de la sala? ¿Y cómo manejan la temperatura? Que siempre en la fructificadora es un tema importante, que acá Rafaela es capaz un poquito menos caluroso, pero no mucho. Así que siempre es un tema la temperatura. Sí, es un tema la temperatura, sobre todo en enero y febrero, ahora está un poco más estable. Tenemos, sí, está el laboratorio con una antesala y la sala. El aire está en la antesala, no da directamente a los ojos. Eh, y tenemos un filtro y flujo de aire en el que hacemos entrar y salir el aire dependiendo del oxígeno que van necesitando los hongos, porque bueno, también necesitamos un nivel de dióxido de carbono más o menos estable para para que los honguitos puedan crecer, puedan llegar a su máximo tamaño también. Así Claro, que se controlan todos los parámetros, temperatura, humedad y dióxido de carbono, todo controlado. muy bien. ¿Y la humificación también hacen en la antesala? No, eso es adentro, En la sala porque directa. tenemos como, claro, en forma de lluvia desde el techo Ujú. y al moverse el aire eso hace como gotitas en el aire. Eh, y solo se prende eso si la humedad no está en 85, 90, más o menos lo mantengo ahí entre 85 y 90. Muy bien, automatizado, excelente, hermoso, un sueño, Sí. perfecto. Muy bien, ahora vos tenés un montón de actividades, haces un montón de cosas, pero un emprendimiento tuyo, y es un poco lo que queremos charlar hoy en, un poco más en profundidad, es el tema de los fermentos y el emprendimiento se llama Mística, ¿sí? Mística, Coméntame mística. sobre Mística. Bueno, Mística es mi proyecto de gaseosas naturales fermentadas. Ajá. Eh, y creo que fue también mi puerta de entrada al mundo de los hongos de una manera microscópica, Ujú. porque bueno, las levaduras son actores muy importantes en las fermentaciones y en muchos aspectos de la vida humana, históricos, culturales. Así que me parece hermoso poder hablar de levadura y darles la importancia en el mundo de los hongos porque creo que siempre que hablamos de hongos nos imaginamos una seta, un champiñón y en realidad hay mucho mundo microscópico que nos acompaña, que nos nutre y que hace nuestra vida más divertida también pienso, porque las levaduras eh, nos, nos generan identidad cultural, por ejemplo, si Mm. pensamos en el vino, en el pan, eh, hay muchas culturas en las que gracias a las levaduras tenemos bebidas y alimentos autóctonos. Y con Mística comencé más desde el lado de la nutrición y la alimentación, porque yo hace mucho, mucho tiempo que llevo una alimentación natural a base de planta y a raíz de eso mi paladar fue cambiando o volviéndose un poco más sensible a los sabores. Entonces, como que dejaron de gustarme las gaseosas, los edulcorantes me parecían como invasivos
no me gustaban, sinceramente. Eh, y es ahí cuando una compañera de la facultad me regala un cultivo de nódulos de kéfir y a mí siempre que me dan un ser vivo, porque yo entendía que me estaban dando como una mascota nueva a la que yo tenía que cuidar, a la que yo tenía que alimentar eh, y mantener con vida. Entonces fue una cosa de investigar, leer y saber qué era lo que necesitaba ese cultivo para mantenerlo vivo y para generar lo que yo quería, que era el kéfir de agua, que luego haciendo muchas pruebas me di cuenta de la diversidad de sabores que eso podía crear, porque también sucede que nunca los sabores son iguales, porque es un organismo vivo, por más de que nosotros los nódulos después los sacamos y nos queda una gaseosa, los microorganismos y levaduras siguen estando en esta bebida, en este fermentado. Entonces, al transcurrir el tiempo va cambiando de sabor, de color, de olor. em, y eso me parece que es muy bello porque me mantiene o nos mantiene a las personas que experimentamos en un estado de presencia y de conexión con el entorno, con lo que tenemos alrededor, porque influye un montón también en el fermento. Em, y bueno, es una cuestión a tener mucho en cuenta la observación, la práctica de los sentidos, del gusto, del olfato. Eh, Realmente me parece un mundo maravilloso poder crear nuestras bebidas con la ayuda y el desarrollo de las bacterias y las levaduras que están presentes en este cultivo. Sí, entiendo que el fermento, un ser básico es la levadura, ¿no? Una levadura o varias levaduras, pero en realidad es un conjunto de muchos microorganismos. Es así, de bacterias y hongos, un Sí, montón de variedad. Entonces, esa variedad nunca es constante. Entonces, es un proceso natural, artesanal, que nunca es 100% constante. Entonces, como entiendo que eh, los tiempos, los sabores cambian un poco con el tiempo porque nunca nada, hay ningún parámetro constante, ¿no? se me cortó, perdón, se me Ok, congeló, sí. ¿escuchaste la última pregunta? No, no se escuchó. Bien, ok, acá estamos. Te consulto. En estos fermentos, que es un conjunto entre bacterias y hongos, digamos, entre levaduras, que nunca es igual y es un proceso, un ser vivo dinámico, que siempre cambia de un día al otro, de un año al otro. Entonces el producto, que son las gaseosas fermentadas, también cambia, ¿no? ¿Vos sentís eso que la composición de los microorganismos dentro del fermento afectan el sabor, el color, etcétera? Sí, afecta inclusive dependiendo de la fruta, la flor o la semilla que nosotros estamos decidiendo fermentar. Porque todas las frutas y las flores incluso tienen su propia cantidad de levaduras y bacterias en su cáscara, en la superficie. Entonces, depende de dónde traemos esa fruta, esa flor, va a tener una diferente composición de microorganismos en su superficie. Entonces también eso va a cambiar mucho el sabor, el olor del fermento. Eh, Inclusive si nosotros decidiéramos hacer, por ejemplo, un fermento con una levadura particular, que nosotros sepamos cuál es esa levadura, también va a influir la fruta que nosotros estamos fermentando. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido es el vino. Eh, Va a cambiar mucho dependiendo el entorno en donde se fermente eso, por más de que la levadura sea la misma. Ujú. La fruta trae su propia microbiota. La fruta trae su propia microbiota. La fruta puede fermentar a nivel natural, salvaje. Ajá. Incluso hay documentación de animales, eso es un dato curioso, de animales que también consumen alcohol, porque la fruta, por ejemplo, en la naturaleza puede madurarse mucho, y las levaduras que están presentes en su cáscara empiezan a fermentar ese azúcar, esa fruta, y la fermentación genera alcohol
Entonces hay animales que buscan estas frutas fermentadas, se han documentado, por ejemplo, murciélagos o elefantes comiendo una fruta fermentada y teniendo síntomas de una borrachera. Así que no somos la única especie que busca consumir alcohol. También hay Sí, animales. sí. Para vos es muy importante la alimentación saludable, entiendo. ¿Vos sos vegana? ¿Dijiste eso antes? Tengo tengo una dieta basada en plantas y me parece muy importante también el tema de tener en cuenta los microorganismos en nuestra dieta porque nosotros también somos eh, un albergue de microorganismos, tanto en nuestra piel, nuestro pelo, como en nuestros intestinos. En nuestros intestinos viven tanto bacterias como levaduras benéficas que en simbiosis y mantenemos sana esta microbiota repercuten de manera saludable y necesaria en nuestro cuerpo. eh, Respondiendo al estrés, incluso la mayor cantidad de serotonina en nuestro cuerpo se genera en los intestinos y la microbiota, el intestino tiene una conexión directa con el cerebro. Entonces, la diversidad de microorganismos y la diversidad de plantas que nosotros comamos impacta directamente a nuestro estado de ánimo, a nuestro nivel de inflamación, a nuestro nivel de defensa ante patógenos. Por eso es muy importante que se sepa, que podamos consumir al menos regularmente cualquier tipo de fermento de alimento vivo como para mantener diversidad en nuestros intestinos. Sí, estoy de acuerdo. Acá traje justo mi tachito de masa madre, que lo uso hace mucho tiempo. La Muy masa bien. madre se va renovando. Me gustan y hago fermentos y en mi familia se hace fermentos desde siempre. El chucrut, que era fundamental todavía para mis abuelos, era un poco más como un chiche, sino era un alimento fundamental más que nada para el invierno. Bueno, Se ahí ya cortó. estamos de vuelta. Bueno, no pasa nada, retomamos directamente. Acá estamos, tuvimos un corte, el internet está un poquito flojo hoy. Comentaba que desde niño estoy conectado con los fermentos. Mi viejo en su casa de joven usaban muchísimo el chucrut para hacer kilos y kilos, barriles grandes en el sótano para tener todo el invierno y eran una familia bastante grande, 4 chicos y vivían muchas personas, entonces el chucrut era realmente hace una generación atrás un alimento fundamental y también la manzana, un tipo de sidra, un jugo de manzana fermentado donde ellos se entretenían gran parte del año con cientos de litros que tenían en el sótano. Así que los fermentos y después la masa madre, como los panes, la panificación en Alemania es muy, muy importante también. Así que sí, hay que cuidar la microbiota y sabiendo La eso, microbiota. además en cuestión de diversidad y sabores también suma un montón. Te quería preguntar si, bueno, teniendo en cuenta esa, te interesa la alimentación, la salud, etcétera, pero ¿ha cambiado el conocimiento sobre levaduras y los procesos, tu relación con el alcohol también? Porque al final de cuentas es un producto longo de las levaduras y un producto natural. Claro. Eh, sí, en realidad entrar a estudiar fermentos a partir del kéfir me llevó a estudiar los microorganismos en general, a interesarme muchísimo en la microbiología y a entender esto que vos me contabas, que es muy hermoso, la cultura también a la Ujú. que está arraigado cada fermento, porque eh, hay diferentes lugares, diferentes zonas donde los fermentos son con lo que hay en el lugar, porque anteriormente, cuando no existía la refrigeración, en realidad lo que se hacía es tratar de conservar los alimentos de otra manera y una de esas maneras es la fermentación. Eh, conservas de alimentos eh, para que sean duraderos en el tiempo y así también estar consumiendo un alimento vivo. Pero sí, lo que me cambió también, más allá de mi relación con el alcohol, podría decirte que es mi relación con los sabores y con lo sensorial, más que nada por ahí, porque también empecé a sentir otro tipo de sabores, porque creo que en la actualidad estamos muy acostumbrados a los sabores planos, estandarizados,
de mentira, podría decirse, con el boom del supermercado, de la inmediatez, de todo ya, de todo listo, todo rápido. Se perdió un poco la percepción de los sabores, la atención a lo sensorial, al olfato. Entonces, por ahí lo que sucede es que cuando las personas consumen un fermentado, quizás les parezca un poco raro, un poco extraño, pero porque hay una complejidad de sabores y de moléculas que no estamos acostumbrados a sentir. Mucho Sí, más pensando en la acidez que se genera. sí, También es algo que podemos ajá. controlar, o sea, la fermentación es algo que podemos controlar y que eso es muy hermoso. Por eso también digo que te lleva al estado de presencia, porque a cada persona puede gustarle más ácido, menos ácido, más dulce, con burbujas, sin burbujas. Entonces por ahí está bueno experimentar y también probar diferentes frutas, diferentes flores, porque todo puede ir cambiando y todo cambia de un día al otro, de un horario al otro. Entonces, por ahí está bueno hacer la prueba, probar una cucharada. Cuando pensamos que ya está, bueno, embotellar. Y ahí puede ir a la heladera para frenar un poco la fermentación. Pero eso no quiere decir que se frena del todo, solamente que va a ser más lenta el tiempo de fermentación. Pero bueno, sí es algo que tenemos que tener en cuenta de que cambia todo el tiempo, porque todo el tiempo los microorganismos ahí siguen trabajando, comiendo y viviendo. Sí, y también la microbiota, digamos, la composición de los microorganismos cambia con el tiempo. Entonces, como en el cultivo de los hongos, en la fermentación, la temperatura es un parámetro fundamental. Y también la Sí. duración, porque lo sé desde el chucrut, más tiempo lo dejas fermentar, más bacterias, digamos, predominan y cambian también, digamos, la composición, el sabor, etcétera. No es lo mismo dejar un chucrut 2 semanas o 3 meses fermentar, etcétera. No sé en detalle qué pasa, pero el factor temperatura y tiempo es fundamental y cambia, digamos, qué microorganismo, levadura o bacteria prospera más fuerte que otros y tiene un impacto mayor. Entonces, la duración seguro que es un factor muy importante. Mira, lo que a mí también me gusta mucho es fermentar ajíes, hacer salsas picantes Oh, fermentadas. Y es riquísimo, es muy loco como cambia, como vos decís, es muy bien dicho, un sabor llano o plano y un sabor complejo o profundo, porque justamente eso más lo siento complejo. con, por ejemplo, el ají. Sí, hay una complejidad muy grande de sabores con productos fermentados, ¿no? Es muy bien dicho. Y lo que también me llama mucho la atención es que en el fermento de ajíes rojos, el rojo se vuelve cada vez más fuerte. Entonces después parece una salsa roja tipo flúor artificial como si fuera un rojo fuerte, pero es por la fermentación el color no se pierde como en otros alimentos, sino se resalta más todavía. ¿Conoces el fenómeno? La verdad es que no sé qué sucede con el color, cuál es la reacción química en particular, eh, pero sí lo que te puedo decir es que en realidad lo que estamos haciendo ahí es una fermentación salvaje. Entonces, Ajá. la diversidad de microorganismos no la sabemos puntualmente y muchos microorganismos eh, se interesan por diferentes alimentos, por así decirlo. Entonces, no podemos saber exactamente cuál es el microorganismo o levadura que va a predominar en ese fermento, eh, porque acá tenemos el discurso de la fermentación salvaje y la fermentación más controlada, en donde sí sabemos la cepa de levadura o de bacteria con la que nosotros estamos fermentando, como un ejemplo es el yogur, que nosotros, si decimos que un yogur es probiótico es porque sabemos cuál es esta bacteria, levadura, sí, microorganismos que vamos a usar para hacer ese yogur. Pero cuando hacemos, por ejemplo, un fermentado de ajíes o un chucrut, lo que va a fermentar, lo que va a estar a disposición va a ser la diversidad microbiana de dónde se cultivó ese ají o ese repollo. Así Claro, es que, sí, de las manos, de manipulación, del ambiente donde se exactamente. arma, es todo esa, la microbiología está por todos lados y eso todo afecta al fermento. Claro, es fermentación salvaje y es muy básico con los ajíes. Ají
y agua con sal, y eso es básicamente todo. Tacho, cerrar un poco con una trampa del CO2 que se escapa, y ahí esperar. Y lo mismo con el chucrut. Claro. Después hay variaciones, se puede agregar cositas, condimentos y hacerlo mucho más complejo y interesante todavía, pero la base es la Muy verdura o el fácil, fruto sí. y Sí. salmuera. La sal sí es importante, ¿no? ¿Por Claro. qué? Lo que me parece muy importante es la sal para crear un ambiente en el cual no sea óptimo para patógenos, lo que nos va a dar Ujú. nuestra seguridad de que va a ser un ambiente en el que no van a crecer microorganismos es la sal. O sea, también podemos hablar de pH, pero para hacer una fermentación casera es importante que nosotros pesemos y sepamos qué cantidad de agua y de ají vamos a estar, por ejemplo, fermentando para hacer el porcentaje de sal seguro, para hacer un fermento seguro. Sí, bien, está toda la parte de los de los fermentaciones salvajes, que me encanta el término, y también volviendo un poco a las cuestiones culturales y históricas, el fermento originalmente, como vos dijiste, era más un medio de conservación que una diversidad y un uso consciente de un alimento vivo por la microbiota. Era un método para que el alimento se conserve más tiempo, por ejemplo, en barcos, en inviernos largos, etcétera. Entonces, como al tener ese proceso de fermentación y la producción de acidez, cuando se baja el pH, se conserva el alimento y no se pudre. Vamos a hablar un poco sobre esto. Ok. Vamos con la base. ¿Qué es una levadura y qué hace? Una levadura es un hongo microscópico que tiene las mismas características que los hongos que nosotros vemos, o sea, una pared de quitina, pero en realidad no genera hifas, no genera setas, eh, pero la levadura creo o podría decir que es uno de los primeros hongos domesticados por el humano y además es uno de los hongos también más estudiados al ser una célula tan parecida a la de los humanos, se la usa muchísimo en biotecnología. Por ejemplo, hay eh, un descubrimiento que se hizo que es el de la producción de insulina. Eso ahora se hace la insulina gracias a una levadura, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura, porque se estudiaba la cerveza y se la descubrió ahí. Eh, Así que fue un cambio muy importante para la medicina, porque antes la insulina se la sacaba del páncreas de animales y ahora se la puede hacer de manera de fermentación gracias a las levaduras. Se hacen vacunas como la de la hepatitis B, eh, y muchos acontecimientos históricos y médicos eh, que nos dan un salto biotecnológico eh, por un hongo, son hongos. Sí, creo que el valor económico, el aporte de las levaduras a la economía global es inmenso, increíble. Si sumamos al alcohol y todos los fermentos y todos los procesos que seguro que nos va a costar nombrar a todos porque son muchísimos, pero el alcohol es mucho más que cerveza y vino y fernet y cosas, sino es un insumo básico industrial gigantesco. Y todo se hace hasta hoy en día con fermentos, es verdad, como no sale un alcohol de una fábrica donde se hace tipo una refinería de petróleo. Si cada gota de alcohol sale de un proceso de fermentación, Sí, por las levaduras, exactamente. sí, Las qué levaduras lo loco. que hacen es metabolizar azúcares y convertirlos en dióxido de carbono, en alcohol y en moléculas aromáticas. Por eso también, eh, incluso podemos decir que los aromas, que por ejemplo del vino, no lo da la uva, sino lo da la cepa de levadura que nosotros vamos a usar. Eh, Así que todo el alcohol que se produce es gracias a las levaduras. Incluso el alcohol está arraigado a- culturalmente a muchos años atrás, en donde ni siquiera se sabía lo que estaba sucediendo en ese brebaje, en esa fermentación. No se sabía que era una fermentación, se creía como hasta casi mágico, hasta que, bueno, Pasteur descubrió que eso no era
generación espontánea, sino que había microorganismos desarrollando estas tareas. Pero Ujú. históricamente hacia atrás se lo ha pensado como hasta magia. Sí. ¿Tenés alguna idea dónde y cuándo aparecen las primeras pruebas del conocimiento sobre los procesos de fermentación? Porque seguro que se usaba por todos lados, en Hay muchas. Egipto, en las Américas, en Asia, pero ¿tenés algún número o algún lugar donde son los primeros No datos? tengo, claro, no tengo números en particular porque tampoco hay algo escrito muy cierto, pero sí, por ejemplo, en Egipto se consumía algo parecido al vino, como muy en lo ritual. Por ejemplo, tenemos el tepache, el sake en Japón. No quiero decir algo que no me acuerdo y quizás. Bueno, el kéfir de leche en el Cáucaso, que se dice que, por ejemplo, se transportaba la leche en envases que eran hechos con cueros de animales, con estómagos de animales, entonces se fermentaba la leche que ellos tenían ahí adentro y se formaba un yogur y bueno, no sabemos exactamente de dónde, quién, cómo fue el primer kéfir de leche, pero se sabe que se transportaba de esa manera la leche y tiene un montón de sentido si estamos transportando en el estómago de un animal como Mm. envase y sabemos que en los intestinos tenemos microbiota, entonces podemos tener una idea de que eso puede ser así. Incluso, más allá del sentimiento espiritual, hay un escrito en la Biblia en el que Jesús convierte el agua en vino. Entonces, creo que podemos tomarlo como una analogía también eh, de convertir el agua en vino y tomarlo como ritual, porque creo que más allá de lo que signifique la bebida alcohólica, creo que nos da identidad, nos da diversión, nos da ritual, nos da eh, encuentros, así que también las levaduras nos dan todo esto, los hongos nos dan todo esto, nos acercan al entorno, nos acercan a las personas y nos dan una conexión eh, con nosotros, con el estado de presencia y con lo que consumimos. Así que eh, me parece muy importante en el mundo fungi también y me parece que no se habla tanto de levaduras cuando estamos hablando de hongos y en realidad las levaduras están, creo que en las cosas más ricas que comemos, hasta en el chocolate, en el pan, eh, en el yogur, en cosas que tal vez ni siquiera imaginamos que están fermentadas previamente, pero las levaduras han hecho su trabajo. Sí. ¿Y quesos? ¿Qué tal los quesos? ¿Está el cuajo? Que creo que no. ¿Qué es el cuajo? No sé. ¿Vos qué formación tenés? Que nos perdimos al principio. Vos dijiste por cuestiones de universidad, me comentaste que haces investigación también, investigación científica, colaboraciones con la universidad, ¿no? ¿Cómo es tu formación y qué haces por ese lado de la ciencia? Agrego a a la pregunta de los quesos. Agrego. Sí, bueno, en este momento estoy colaborando, estamos desarrollando una serie de análisis y de estudios en un laboratorio de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, en la que en realidad este laboratorio hace pruebas y biopreparados de anfibios y plantas para tratar, o sí, para tratar enfermedades neurodegenerativas. Entonces lo que estamos queriendo hacer ahora es esa serie de ensayos, eh, pasarla hacia los hongos y lo que principalmente se apunta es al Alzheimer. Entonces, estamos comenzando a hacer pruebas a diferentes hongos para ver qué resultado tenemos con este tipo de cuestiones. Ujú. ¿Y qué decís con respecto a eso de la biotecnología y la ciencia y las universidades? Em, ¿Tienen mucho conocimiento y tienen mucha historia? ¿Tienen bien presente el tema de los hongos y la diversidad y los potenciales de la aplicación o les falta y es algo relativamente nuevo en esos ámbitos donde vos trabajas en la biotecnología ahí?
Yo creo que es algo relativamente nuevo, más que nada los macrohongos, porque si hablamos de biotecnología con levaduras, creo que es algo un poco más desarrollado, más que nada pensando en la cerveza sin alcohol, en el vino, así que es algo un poco más investigado. También sé que hay alguien haciendo biomateriales, por ejemplo, en otra cátedra, pero es algo relativamente nuevo, la de investigar hongos, hongos, sí. Sí. Ok, ¿tenés idea de los quesos? ¿También hay levaduras involucradas o en el yogur sí y en los quesos? Es más que nada bacterias. O sea, Ajá. siempre hablamos de una simbiosis igual, Ujú. pero es que ahí estamos hablando de probióticos. Y probióticos son cepas en particular que están estudiadas, identificadas, que, por ejemplo, tenemos un niño con dolor abdominal y sabemos que X cepa va a poder tratar esa enfermedad. Entonces es como, son cepas más bien identificadas sí, de bacterias, pero también actúan las levaduras. Hay siempre una simbiosis. Ok, claro, la ciencia siempre busca saber qué pasa y el proceso Claro, de la fermentación natural, nadie sabe qué pasa porque es un conjunto de muchos microorganismos al mismo tiempo, difícil de controlar e incluso no sería ni beneficioso controlarlo porque el resultado y la complejidad justo se da por capaz algunos microorganismos que están en baja cantidad pero tienen su aporte casi invisible y dificilísimo de controlar y en micro biología creo que es una infinidad de posibilidades de qué hay ahí adentro y como decís, ni siquiera replicable. Lo que observamos hoy claro. puede cambiar para mañana. Eh, Claro, incluso volvemos. hablando de de los intestinos en ese sentido, eh, hay mucho circulando una prueba de microbiota que en realidad, como vos decís, es casi innecesario porque de hoy a mañana la microbiota de una persona puede cambiar rotundamente, porque va a depender mucho de lo que consumió, de lo que evacuó, de cómo están los microorganismos adentro, así que sí, es una variante muy extensa la de los microorganismos. Que no sé si es muy necesario saber qué es lo que está pasando todo el tiempo, sino creo que algo muy necesario sí es saber que estamos introduciendo biodiversidad a nuestro cuerpo, a nuestra vida, eh, más allá de consumiendo prebióticos, probióticos, y que eso nos va a dar un resultado que son los posbióticos, que son el resultado de lo que los organismos hacen adentro nuestro. Van a crear ácidos grasos de cadena corta, productos aromáticos, van a mejorar nuestra digestibilidad. Y como conté antes, cada microorganismo se va a interesar por alimentos diferentes, por eso hay que darle diferentes plantas, diferentes semillas, eh, una diferencia, una diversidad de lo que consumimos para mantener saludable y estable eh, nuestra simbiosis interna. Interna y externa, porque la piel Y también. externa, Em, la piel también. Sí, sí, creo que es cada vez más evidente que la salud depende muchísimo de un equilibrio saludable de nuestros compañeros que viven en y sobre nosotros nuestra microbiota. Mencionaste pre, pro y postbióticos. ¿Qué es eso? Posbióticos son los productos que van a generar los microorganismos que tenemos a partir de ellos metabolizar los alimentos. O sea, va a ser el resultado de lo que ellos consuman. Que por ejemplo en un kéfir va a ser el dióxido de carbono, los productos aromáticos, el alcohol, eso sería más que nada en nutrición y en ciencia, cuando hablamos de postbióticos, hablamos de ácidos grasos de cadena corta, que tienen una importancia metabólica eh, y antiinflamatorio muy importante para nosotros los humanos. Incluso de la generación de neurotransmisores,
de señales de neurotransmisores, porque bueno, la serotonina se produce en los intestinos también, así que los posbióticos van a interactuar con estas señales y con el eje intestino-cerebro, así que esa es la importancia muy general hablando de los posbióticos. Por eso es también Postbióticos. importante claro, la diversidad. Ellos van a crear una barrera protectora también a las células intestinales. Por ahí se habla de disbiosis, que es un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias no beneficiosas o un desequilibrio en realidad de microorganismos, que también eso genera malestar, una distensión entre células del epitelio del intestino, que las células se separan y se habla de intestino permeable. También mantener una microbiota saludable mantiene mejor las uniones de estas células. eh, Van a retener, van a ayudarnos a digerir, mejor dicho, mejor los alimentos, porque los predigieren o los digieren, nos ayudan a digerirlos. Eh, una infinidad, realmente una infinidad, podríamos estar horas hablando de los beneficios de los microorganismos, y adentro y afuera de nuestro cuerpo. Sí, 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 es un mundo en sí. Bueno, esos son entonces los postbióticos, los productos de la fermentación. Y ahora Los nunca me productos. quedó, sí, nunca me quedó claro la diferencia entre prebióticos y probióticos. Prebiótico va a ser todo alimento de las bacterias y levaduras. Por ejemplo, las frutas, las semillas, los frutos Ajá. secos, eh, la diversidad de plantas, porque más que nada se alimentan de plantas y granos y semillas. Eso va a ser un prebiótico, sería como decir el alimento de las bacterias y levaduras. ¿Y un probiótico? Y un probiótico va a ser los microorganismos que lleguen vivos al intestino. Los probióticos son Eh, los microorganismos. ok, por ejemplo, en un fermento, Ajá, ¿sí? sí. En el Bien, fermento, claro, tenemos microorganismos. Sí, la diversidad, esos microorganismos van a ser los probióticos. bien. Prebióticos, probióticos y Y postbióticos. posbióticos. Muy bien. Sí, ok, ahora Claro. me queda más claro. Ujú. Volvemos un poco a tu emprendimiento Mística. El nombre de Instagram se llama Mística Bio. Perdón. Kéfir, kombucha y hongos. ¿Qué es kéfir y qué es kombucha? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los dos son una simbiosis de levaduras y bacterias, pero fermentan sustratos diferentes. Por ejemplo, el kéfir es una gaseosa que se hace con agua sin cloro y frutas, eh, obteniendo una gaseosa levemente carbonatada, una bebida levemente carbonatada. Y la kombucha se fermenta con otro cultivo que, si lo vemos a simple vista, podemos decir que es un hongo, pero no es solamente un hongo, porque se arma como un film, una película que va adaptando la forma del frasco. Y lo que se fermenta es la planta de la camelia, es el té. Podemos usar diferentes té, y lo que fermenta ahí en la kombucha es el té y el azúcar. Luego todo lo podemos saborizar con otras hierbas, con otras frutas, pero la principal diferencia es eso, el tipo de cultivo y el sustrato en el que se cultiva. El kéfir podemos ver como granulositos, granitos chiquitos, y van a adoptar también el color. Por ejemplo, si usamos azúcar mascabo se van a teñir un poco más, y no van a ser como un poco más transparentes si usamos azúcar blanca. eh, pero es un cultivo en el que son muchas, muchas, muchas pelotitas, por así decirlo, y la kombucha fermenta el té y es una, un film natural que parece un super hongo. Sí, ahora podríamos hablar sobre las posibilidades y las técnicas para hacer muchas de estas cosas en casa.
porque lo bueno es que casi todo eso es bastante factible de hacerlo uno solo en su casa con insumos bastante básicos y bastante simples. Sé que en el caso del kéfir alguien te tiene que dar, regalar, vender un inóculo, esos granulitos que incluso acá en casa tuvimos, creo que en el fondo de la heladera queda un frasco medio abandonado. Estas son cosas que pasan, no todas las cosas se pueden hacer Sí. para siempre. La masa madre y el chucrut sí lo sigo manteniendo siempre. Yo en mi caso, tus gaseosas naturales fermentadas que están buenísimas, me encantaría probar, tienen una muy buena pinta e incluso es un real problema de la falta de bebidas ricas, que no sea agua o cerveza. Me gusta mucho ese ancestral fermento también, pero ¿dónde se pueden conseguir y comprar las gaseosas tuyas? ¿Solamente en Santa Fe, capital, o también más allá? Sí, por ahora solamente en Santa Fe, por compra directa o por varias dietéticas de acá de la zona, y también en Avellaneda, Santa Fe, también en Avellaneda. Muy bien. Bueno, creo que es importantísimo hablar y tener presente el tema de las levaduras, de los fermentos, de la microbiota. Es un tema relativamente poco conocido, así que te agradezco por hoy introducirnos un poquito al tema. Yo creo que tenés un conocimiento muy amplio, muy grande, haces un montón de cosas desde el cultivo, las melenas en el restaurante, los fermentos y también lo que hablamos casi nada, el trabajo en la investigación y la biotecnología. También un nombre que me mencionaste o que figuran también en tus redes es biotecnología ancestral. Creo que eso también quedó claro en la charla de hoy, que justamente el pasado y al mismo tiempo es el futuro. Los fermentos y la microbiología, seguro que es milenaria, segurísimo, capaz nos acompaña en la humanidad desde básicamente siempre, pero en la biotecnología, en el desarrollo de medicamentos o simplemente en la fermentación salvaje para cuidar nuestra flora intestinal, es fundamental y también va a ser el futuro. Y hay muchísimo para hacer en todos los ámbitos, ¿no? Y también lo relacionas con la palabra alquimia. Así que querés agregar algo con respecto a estas palabras de biotecnología y la cuestión ancestral. Sí, bueno, como te conté, me gusta decir que los fermentos son biotecnología ancestral desarrollada por bacterias, ya que nosotros solamente le damos el ambiente óptimo si estamos controlando una fermentación, pero en realidad los organismos que desarrollan esta tarea son los microorganismos, las bacterias, porque están básicamente metabolizando y no tan básico, digo básicamente y no es tan básico, eh, están trabajando ellas haciendo toda la tarea para nosotros, para poder saborear, divertirnos y estar en ritual en comunidad. Así que me gusta decir que es biotecnología ancestral. Porque es Hermoso. ancestral, porque ha estado en el pasado, pero también eh, es algo que se está redescubriendo porque es algo que me gusta ver y pensar es que estamos volviendo un poco a las bases, a los conocimientos que ya vienen de antes, que ya los tenemos, que viven en nosotros, pero también poder probarlos con conciencia moderna. Sí, pasan tantas cosas problemáticas que te pueden dar un poco o hacer faltar de la esperanza en el futuro. Digamos, un punto en favor del futuro, de la humanidad y el bienestar del mundo son los fermentos y es el conocimiento sobre la microbiología que creo que nos puede dar un poco más de optimismo en general en todos los sentidos, que es muy accesible, es bastante fácil, hay que solamente entender un poquito y no estar en contra y el trabajo pasa a gran medida sola. Entonces, creo que es el camino para ir. Em, Mística.bio es el Instagram de tu marca de gaseosas. Ahí también está vinculado o no tu Instagram personal, pero lo vamos a dejar en la descripción, el link, así no tenemos que mencionarlo ahora. Dana es tu nombre, en Santa Fe
de la Veracruz, el nombre completo que se usa poco. El restaurante que mencionamos en Santa Fe se llama Margot. Espero poder ir algún día y comer alguna melena león que pasó por tus manos y por tu cultivo. Eso sería excelente. Seguro que nos vemos acá en la provincia de Santa Fe. Estamos bastante cerca, así que algún evento próximo vamos a tener. Muchísimas gracias por hoy. Seguro que seguimos en contacto y seguimos charlando sobre estos temas. ¿Algo que quisieras agregar o cuáles son tus planes para este año 2026? Estamos ahora en marzo. Bueno, mis planes es seguir capacitándome, seguir investigando, porque creo que el rumbo profesional va un poco por ahí. Seguir creciendo en conocimientos con el tema de los cultivos. Y bueno, la ciencia, lo que me gusta es la ciencia y los hongos, así que es mi plan para este año y ojalá por muchos de los que sigan. Y bueno, muchas gracias por el espacio, por la condición, por conectarnos a la distancia y sentirnos cerca. Y cuando quieras venir a conocer la Cámara de Melena, bienvenida. Sí, me encantaría. Y después comemos un sándwich. Un buen sándwich de melena león. Excelente. ¿Das algunos cursos o capacitaciones? Sí, doy talleres de fermentación, de cultivo por ahora no, pero sí de fermentos, de bebidas fermentadas de forma salvaje, con flores, con frutas del entorno, así que pueden contactarme por eso. Perfecto. No sé nada sobre la fermentación con flores, así que hay más para charlar en la próxima. Te agradezco muchísimo, te deseo un muy buen fin de semana, un abrazo virtual y hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Gracias, Manu. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.